Hola a todos promotores. Entonces, hoy vamos a encender este motor, es un Mercedes-Benz O-M 447 con turbina, pero lo vamos a encender sin la turbina, ya que como pueden ver la turbina no está instalada. La turbina está en el vehículo, en el autobús. No tiene sentido quitarla y ponerla aquí porque ya está instalada allá. Y además, aunque la instalara aquí, de todos modos no tengo el tubo. Desde la propia turbina hasta el colector de admisión, porque el aire de la turbina va al intercooler y del intercooler ya llega al colector de admisión. Vamos a encenderlo sin la turbina y es posible que salga algo de humo, ya que simplemente nos va a faltar aire. Bueno, en principio solo queremos encenderlo, ver cómo funciona la presión y todo eso. Aquí está el motor 447 turbo del autobús. Entonces la reparación de este motor está en mi canal de YouTube, probablemente, pero ahora ya no estoy seguro. Quizás no esté en el canal de YouTube, quizás en Zen, quizás en el canal de Rutube, en fin, no lo sé. En algún lugar tengo la reparación de este motor y dejaré los enlaces a la reparación de este motor en la descripción debajo del video. Probablemente hay varios episodios, desmontaje, montaje, quizá 1 o 2, ahora haremos el arranque. La reparación del motor fue parcial e incompleta. Bueno, si a alguien le interesa, todo eso se puede ver en la serie sobre este motor. Lo pinté con esta pintura amarilla, o sea, la que tenía disponible, y ahora lo vamos a encender, a poner en marcha, en la mesa. ¿Saben qué necesito hacer? Necesito ponerle aceite. Todavía no tengo aceite, o sea, todavía necesito conseguir aceite, ponerle aceite. También necesito ponerle diésel. Como este es un motor de autobús, resulta que todas esas tuberías y mangueras de combustible se quedan en el vehículo, en el autobús. O sea, si este fuera un motor de camión, en el camión incluso los filtros de combustible están instalados en el motor. Todas las tuberías están conectadas y solo es necesario. Por ejemplo, salen dos tuberías, una de suministro y otra de retorno. Ahí solo conectas, todo es más sencillo, aquí no necesitas inventar nada. Primero conectas de la bomba manual de cebado a la bomba de baja presión, luego de la bomba de baja presión a la bomba de alta presión, y luego tendrás que poner el retorno, o sea, el retorno de los inyectores, el retorno de la bomba. Entonces lo que se puede hacer es echarle aceite, conectar la cadena. ¿Qué más ya lo hiciste? Instalaste el motor de arranque mío, el que siempre uso, y conectaste los cables. O sea, vemos esto, tenemos los cables que van a la batería, aquí está nuestro botón de encendido y ya instalé el sensor mecánico. Así es, ahora hay que fijarlo con una abrazadera de montaje y bueno, se pudo ver. Tampoco voy a controlar la presión ni a llenar de agua porque el motor va a funcionar solo 2 o 3 minutos y puede funcionar 2 o 3 minutos sin agua. Lo principal es revisar cómo funciona y la presión. Ese es nuestro trabajo de hoy. Vamos a empezar.